Yo quiero proyectar, yo quiero la rotación que sea hermitiana del estator al rotor. Es decir, voy a pasar lo que es alfa beta del estator a ser solidario con el eje F del rotor. ¿Ok? Es decir, me voy a concentrar sobre el estator y al rotor no le voy a hacer nada. Por eso es que el rotor tiene 1. ¿Cómo proyectar esos ejes? Si me regreso al dibujo, la proyección de este eje sobre este es con el coseno, y como aquí hay 90, la proyección de este sobre este es con el seno. ¿Ok? Por eso es que la transformación es coseno-seno menos seno-coseno 0, 0, 1. Si yo postulo esta matriz y calculo la inversa tiene que ser la transpuesta conjugada. Como es real, no hay que conjugarlo. Entonces fíjense que esta línea es esta misma línea, esta línea es esta línea y esta línea es esta línea. ¿Okay? Si yo multiplico esas dos me da la identidad. O sea que la matriz es hermitiana de transformación. ¿Ok? Entonces, normalmente, el sistema dinámico completo se unifica en una sola matriz operacional utilizando el operador de diferenciación de Abix, que es decir que P es la derivada con respecto al tiempo y la velocidad angular del rotor es omega, que es la derivada de la posición. Profe, una pregunta. Aquí estamos llevando de estator a rotor. De estator a rotor. Claro, como solo hay una bobina en el rotor, solo estamos tomando el eje D y el eje Q no existe por... El eje Q no existe. Ajá, entonces en ese caso pues tenemos una sola bobina, pero... Claro, pero los dos ejes los dos nuevos ejes van a estás transformando los dos ejes y van a girar solidario con el rotor. Eso va a permitir el desacople. Porque sigo manteniendo los grados de libertad. El PO está en la otra transformación que pide el examen, que es pasar el rotor al estator, porque tengo un grado de libertad y vamos a ver que las ecuaciones no quedan independientes de teta. Profe, y en el caso de que tengamos, por ejemplo, 3 bobinas, ahí sí sería D y Q igualmente. Sí. O sea, de 2 para adelante, D y Q. O sea, tú necesitas 2 grados de libertad. Si no tienes los 2 grados de libertad, o sea, puedes tener más de 2 grados. Puedes tener un devanado trifásico. Pero si te falta un grado de libertad, las ecuaciones no quedan desacopladas. Y eso es lo que vamos a ver en la parte B de este problema. Que cuando yo paso el rotor al estator, no tengo un grado de libertad y eso hace que las ecuaciones dependan de teta todavía. Entonces no logro nada con la transformación. Pues si sigo manteniendo las dependencias con teta, pues eso lo resuelvo en variable normal. O sea, no me hago una transformación que lo que me hace es enredarme el papagayo. O sea, a mí no se me va a ocurrir representar un círculo en coordenadas cartesianas, porque qué ladilla. Porque tengo cuadrados en el medio. En cambio, con coordenadas cilíndricas es radio y ángulo. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí lo que hay que hacer, bueno, aquí está un resumen, las mismas resistencias, cuánto era la magnetización y cuánto quedaba todo. Entonces, estas son mis dos matrices con las que yo voy a trabajar. Fíjense, las estoy trabajando simbólicas para que no me fastidie. ¿Ok? Para llevar la trazabilidad de las cosas y no meter los resultados y digo esto porque no sé si la vaina funciona o no funciona. Entiendo. ¿Ok? Obviamente, seno cuadrado por coseno cuadrado es 1. Seno por coseno es un medio de seno de 2 veces el ángulo. ¿Ok? Y el acoplamiento mutuo original varía de forma sinusoidal con la posición del rotor. Pero al ser observado desde el propio rotor, esta variación angular desaparece y la matriz de inductancia transformada volviéndose constante en el eje directo. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo hago lo que vimos en clase. La R nueva es la transformación inversa por la R por la transformación. Si yo hago este producto, fíjense que no se cambia la matriz de resistencia porque es una matriz diagonal. Y esa transformación lo que hace es diagonalizar la matriz. Entonces, una matriz diagonal no se puede diagonalizar más. ¿Ok? Fíjense que cuando lo hago con la de
inductancia, desapareció los términos en senos y cosenos. O sea, pasé de una matriz que tenía senos y cosenos, tenía cosenos y senos en las mutuas, a una matriz netamente constante. ¿Ok? Después me falta la matriz de par y la matriz de términos no holonómicos. ¿Ok? Que es esto que está aquí, que lo vamos a llamar los términos de fuerza electromotriz de rotación de coordenadas, porque incluye lo que es la matriz de par, que es la derivada de L con respecto a teta, y también tiene la transformación de términos no holonómicos. O sea, ahí los estoy metiendo los dos juntitos de una vez. ¿Ok? Si hago todo eso, fíjense que lo que me origina es esta matriz. ¿Ok? Utilizando el operador único, yo puedo escribir el nuevo sistema de coordenadas, es BD nueva, BQ nueva, BF nueva. Este es el sistema de ecuaciones ID, IQ y F. ¿Ok? O sea que cambié de una matriz que era resistencia y una matriz que dependía de teta a matriz constantes. Netamente. Si meto los valores, eso sería con los valores. O sea, si hago la sustitución de los valores de inductancia y todo. ¿Ok? Hagamos ahora la transformación contraria. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a hacer la transformación hermitiana del rotor al estator. Si pegué la escribí. Sí, pasé del estator al rotor. Ahora voy a pasar el rotor al estator. ¿Ok? Entonces, fíjense, al estator no le hago nada. Al rotor lo dejo quieto, pero la estator-rotor sí tengo que cambiarla. Porque yo estoy proyectando el rotor hacia el estator. Ahora, si estoy moviendo el rotor al estator, esto proyecta con coseno de alfa y esta proyecta hacia abajo con seno alfa. Simplemente. Entonces, fíjense que la transformación queda no en la diagonal principal, sino en los términos laterales. ¿Por qué no queda en el uno del rotor? O sea, ¿por qué queda un uno en rotor? Porque a la bobina no le puedes hacer nada. Ok. Porque lo que tú vas a ver es la influencia de la bobina del rotor sobre el estator. Okay. Porque solo tienes un grado de libertad. Si tuvieras 2 grados de libertad, ahí sí. Okay. Porque el problema es que estás pasando algo que tiene un solo grado de libertad a 2 grados de libertad. Entonces los términos quedarían en los mutuos. En los mutuos, y entonces ya te saco que no funciona. Okay. Fíjense que si yo aplico la inversa matemática, es esta. Pero fíjense que no corresponde a la respuesta. Okay. Entonces, la transformación ya no es hermitiana. Al no ser hermitiana, no diagonaliza. Okay. ¿Ok? Misma hipótesis, lo de la D a la de T. Ok. La misma resistencia, la misma inductancia y la misma dispersión. Fíjense, la misma resistencia, la misma hipótesis. Fíjense que aquí aparece un término que depende del coseno y otro que depende del seno. Entonces, claro, como aquí las dos resistencias valen igual, ese término se va a anular. Entiendo. Pero pasaste de un término de resistencia que era puro, que no dependía de teta, a una matriz que ahora depende de teta. Entonces, fíjate que no estás simplificando, estás enredando el problema. Porque ya la resistencia que antes no dependía de teta, ahora depende de teta. Y no te cuento lo que pasa con la matriz de inductancia. Fíjense que antes yo nada más tenía los términos de inductancia, estos dos y estos dos. Ahora la llené de términos en teta. Entonces, en vez de simplificar, la estoy cagando. Literalmente.
Si después yo hago los términos de fuerza electromotriz, que tengo que derivar esta matriz y la transformación, fíjense, o sea, sigue dependiendo de teta. Sí. Entonces, al final, yo tengo un modelo, o sea, redujiste la dependencia teta, No. ni de vaina, la pusiste peor. Pero, Porque antes dependías en teta, fíjate que ahora dependes de teta de seno cuadrado, de coseno cuadrado, de seno y de coseno. E inclusive después de meterle los números, queda un chorizo de padre y señor muerto. Y ahí despeja y calcula con eso. Exacto. ¿Y por qué no logras esto? La transformación no es hermítica, no diagonaliza. Y segundo, tú estás pasando, en el primer caso donde sí se vio bonito, tú pasas de 2, o sea, tú pasas 1 a 2 ejes. En este caso estás pasando 2 ejes a miento. En el primer caso, tú estás pasando 2 ejes, pero estás respetando los grados de libertad. Porque tú los estás haciendo que esos 2 ejes siguen rotando con respecto. En el otro caso, tú estás pasando un eje a 2 ejes contrarios. Y eso hace que la transformación dependa de teta notoriamente. Entonces, el secreto de hacer una buena transformación es, uno, que sea hermítica y que me garantice la diagonalización de la matriz. Porque si no, todo lo que va a terminar es un chorizo. O sea, para resolver esto, prefiero resolver el problema original. Pues nada más tenía seno y coseno. No tenía ni seno cuadrado ni coseno cuadrado. Y la matriz de resistencia también tiene seno y coseno. Pero fíjense que aquí, porque le puse uno, puede sustituir. Pero fíjense que aquí yo tengo un término de seno y coseno. Porque esta es la parte resistiva. Profe, ¿y no hay forma de hacer la matriz de transformación hermítica? En ese caso no. Ok. No hay combinación porque si la logras, o sea, si hay una transformación, pero tienes que generar el eje, el eje beta del rotor ficticio. Ok. Donde vas a tener un trancazo, o sea, vas a tener que hacer la matriz 4x4 Ajá. con un trancazo de términos ceros abajo. O sea, la única forma de hacerla que funcione es hacer la matriz genérica, la que vimos en clase. O sea, ¿se acuerdan cuando yo les presenté el resumen? Sí. Es trabajar con esta. Entonces tú ahí sí haces que la matriz de transformación se van a cambiar. Esta va a ser la del electromotor y esta va a ser la del rotor. ¿Ok? Y al tener el otro grado de libertad, sí te va a dar diagonalizar. Porque si tú te pones a ver cuál es el problema, que en este caso la matriz de transformación es esta. Es una matriz que no es cuadrada, es una fila. Entonces no hay inversas de matrices fila. Tiene que ser una matriz cuadrada. Entonces por eso tienes que respetar los mismos grados de libertad. En la del estator sí funciona porque te da una matriz cuadrada, la matriz de transformación interna. Profe, por lo menos cuando estaba tratando de entender la transformación como tal, la IA me arrojó una matriz que era diagonal, solo que en el último término era un coseno de t. O sea, 1, coseno de t. Esa transformación sería asumiendo. No te funciona. No funciona. No te funciona. Porque no existe la función, o sea, te va a sacar, después cuando saques la inversa te va a sacar la secante. Ok. Claro, ya, ahora sí lo veo. Pues fíjate que cuando tú la haces diagonal, la inversa es la inversa de esta y la inversa de esta, cuando tú tienes ceros y ceros. Claro. Entonces, si aquí me pones un coseno de teta, la inversa sería 1 sobre coseno de teta, que entonces es la secante de teta. Okay. Entonces ya empezaste a meter cosenos, secantes. Y por lo menos cuando asumimos, o sea, en el caso que dijimos que íbamos a asumir un eje beta del rotor, ¿qué valor de inductancia asumiríamos? Cero. Después cero, bueno, tiene acople y no tiene fuente. Entonces asumiríamos 0, pero igual la estaríamos tomando en cuenta. Sí, lo estarías tomando en cuenta y respetas el grado de libertad. Claro, ok. O sea, lo único que te vas a quedar es, o sea, va a tener ceros acoples con todo el mundo,
y la resistencia y la inductancia van a ser un número muy pequeño, no le dejas poner 0. Okay. Si no, antes que hacer como así uno en el PAI que ponía 0 puntos en vez de como la gente no tiene resistencia, lo pone 0.000. Okay. Un número muy pequeño para que el programa corra. Claro. Entiendo. ¿Ok? Pero si esta es la matriz que te arroja un IA de transformación para este caso, pero no es hermítica. No hay matriz. Si no es cuadrada la matriz, no hay posibilidad de hacerla hermítica. Claro. Entiendo. ¿Ok? Preguntas, dudas. Yo ahorita les mando esto por tele. No, mi duda era eso, pero ya la respondí. Ajá, Lo del perfecto. rotor. Otra cosa. En este inciso, lo que se busca evaluar es que hagamos la transformación y trabajemos todo esto. Okay. Que lleguemos a esta conclusión de que, bueno, para eso no hubiese hecho el cambio. Para eso lo hubiese hecho el cambio. Okay. O sea, porque computacionalmente es más jodido resolver esto que resolver el sistema original. Claro. Claro. Okay. Pero se busca evaluar que uno trabaje. Exacto. Okay. ¿Pueden usar IA? Sí, pero tienen que saber cómo meterle las ecuaciones No, a la IA. Ya lo comprobamos. No, o sea, puedes meterle una ecuación literal a la IA, pero tienes que meterle comando látex. O sea, tienes que escribir la ecuación en látex. Sí, claro. O sea, si le escribes la ecuación en látex, él la entiende. Y si tú le dices que la operación es simbólica, Okay. la operación es simbólica. Fíjate que yo lo hice simbólico y al final le dije, y después me da Y el eso me lo trabaja, sí. resultado numérico. Pero si tú no le dices así, él te tira números desde arriba. Me lo trabaja así también, claro. Sí. O sea, tú puedes pedirle y tú puedes decirle que te vaya haciendo los productos. O sea, lo que pasa es que es medio latoso por el sentido que tienes que saber escribir las ecuaciones en látex o usar un sistema que te dé el comando látex para la ecuación, Okay. que también hay. O sea, si usas list, por ejemplo, en list tú puedes ver la ecuación escrita normal, después la sombreas, le das control C, lo pegas en E y te da el código látex de la ecuación. Okay. Y ves lo que le estás metiendo al sistema. Okay. ¿Ok? De hecho, si le cargas la figura, él hace el cálculo. Bueno, no sé si habría que especificar otra cosa, porque como le digo, la matriz que nos, o sea, me dio, era esa, pues era una diagonal. No, pero por ejemplo, yo ayer le metí la imagen Ajá. y le especifiqué esto: una máquina con 2 devanados en el estator a 90 grados, un devanado en el rotor, lo otro que tiene son las dimensiones de la vaina, y esta parte está escupida de la llave, Entiendo. calculada ella solita. O sea, y la dependencia, y finalmente, fíjate que generó la matriz. Sí. O sea, si ustedes son específicos en el PRO, la IA los puede ayudar. Okay. Obviamente también te puede dar una salvajada. Fíjate que yo le pedí que la matriz fuera hermitiana. Esta es hermitiana. Y uno lo ve fácilmente. Pero en este caso, la matriz no es hermitiana. Y fíjate que presenta el desarrollo simbólico literal y numérico detallado de la ecuación acoplada a la máquina generalizada bajo la transformación hermitiana, que refiere el rotor a los ejes fijos del estator. Mentira, esa transformación no es hermitiana. Ok, nada más copió y pegó lo anunciado. Pero él asume que es hermitiana, pero eso no es hermitiana, eso no cumple la propiedad de hermitiana. Pues si yo multiplico eso por eso, no me da la identidad. Claro. Entonces la IA también les va a mentir. O sea, es de ustedes saber si esto es una mentira o no. Perfecto. También yo puedo conseguir otra transformación que va a ser distinta. Yo puedo utilizar el seno y el coseno, ponerlo aquí abajo. En vez de 0, 0. Okay. Y entonces cuando resuelvo, me va a dar que todas las dependencias se vuelven 2 tetas. O sea, me va a quedar una matriz igualita a esta, pero ahora me queda con 2 tetas. Ok, igual porque estoy trabajando en las mutuas, pero de la otra parte no. Ok. Y uno se da cuenta en el problema anterior que está usando la transformación al revés, cuando desacoplas y te da la matriz acoplada en 2 tetas. Entonces tú dices, coño, las metí contrario, porque acuérdate que tú tienes que hacer el producto
la inversa por la matriz de resistencia por la normal. Entonces, si te equivocas en cuál es la definición de la transformación, en vez de acoplar lo que vas a desacoplar, lo que vas a acoplar más. Okay. Entonces ahí uno facilito se da cuenta de coño, no, está simplificando a veces porque las nombraste mal. Fíjate que en este caso yo le digo cuál es la transformación que va a utilizar y le digo, y la inversa matemática, calcula la inversa matemática. Y fíjese que después yo lo que hice fue literalmente escribí esta forma. Yo le dije, quisiera esta cuenta. Y esa fue la respuesta, le dije quisiera esta cuenta y él ya entendió que soy una máquina. Ok. ¿Ok? Y en el caso que es una ladilla, le escribí esta ecuación. Completa hasta allá, me deja cerrar. Y el resultado es ese. Eso es mejor que usar MATLAB. Sí. Porque si te pones a hacer eso con MATLAB simbólico, no, vas a pelar bolas en empezar a definir todas las inductancias, pues definir todas las inductancias como variables simbólicas, que te entienda que es un coseno del ángulo θ, que θ es simbólico. Aparte que te das que hacer memoria de la máquina, porque cada variable simbólica ocupa un montón de espacio. Después eso lo resuelve como una estructura y uno nunca sabe cómo coño sacar los datos de la estructura. En cambio, uno puede usar inteligencia artificial y él va haciendo, ¿no? Pero bueno, tienes que decirle que respete las operaciones como son. Y obviamente no se puede escribir seno en español, sino hay que escribirlo en inglés. O sea, no es sin, pues si no, él no entiende. Entonces, por eso es que ella, para poder entenderlo, una ecuación, tienen que meterlo en formato lápiz. Sí. Es la única manera que él entiende una ecuación que ustedes le están suministrando dentro del programa. Y fíjense bien, con eso está respuesta a las 4 primeras. Ya lo otro, obviamente, no voy a agarrar la última transformación, voy a agarrar la más sencilla, que es esta. Entonces, le aplico a las tensiones la transformación para tener cuánto vale B de BQ, ya tengo cuánto vale el omega y simplemente despejar la corriente porque BF vale 0 porque la bobina estaba cortocircuitada. Ok. Entonces si ya llegaba a esto, los últimos 10 puntos eran un pajazo, que era aplicarle la transformación al juego de tensiones y sustituir datos. Okay. Y como está en régimen permanente, las derivadas son 0. Porque como ustedes hicieron la rotación al rotor, lo volvieron todo estático. Ok. Entonces la sinusoide se vuelve un valor constante. Ok. Entonces la derivada de una constante es 0. Ahora, si lo resuelvo con la otra transformación, huevo, o sea, es una ladilla crónica. Porque, ¿a qué valor de θ? ¿Ok? Ajá, preguntas en la tarea o del examen. No, de la tarea era eso justamente, porque yo llegué hasta el inciso C, que es donde armo todo lo que hicimos en el primer parcial. Cuando veo la transformación fue donde me quedé pegado, porque yo decía, si el dictador no se mueve, ¿y dónde ponían los senos y cosenos? Pues ayer la flexión y me volvió mucho ahí. ¿Qué otra cosa? En el caso de las transformaciones, para decidir cuál conviene y cuál no, supongo que depende de cuál tiene más grado de libertad y cuál tiene menos. Depende fíjense, en la sincrónica yo refiero al rotor porque primero va a la misma velocidad que la velocidad eléctrica. Entonces veo las cosas estáticas, entonces lo que es sinusoidal en el estator, cuando lo paso al rotor se vuelve continuo. Entonces ahí te conviene pasarlo al rotor. En una máquina de continua, donde está fijo las cosas en el estator. Correcto. Entonces te conviene pasarlas al estator. La transformación es para el estator.
del rotor a estator porque todo lo ves fijo. En una de inducción, como no se mueve a ninguna de las dos velocidades, para donde tú escojas siempre vas a tener la dependencia con teta. Okay. Lo que vas a tratar de buscar es una transformación que te haga la dependencia más sencilla. Okay. O sea, de que la puedas reducir, o sea, que en vez de salir en 80 partes, salga en una o en 2 partes. Por ejemplo, en la máquina de inducción, la dependencia de teta queda con el rotor, en el rotor, pero como el rotor está cortocircuitado, que no tiene acceso a esa tensión, entonces tú haces lo que dice, bueno, redefines la variable de la corriente, y dices, bueno, esa es la corriente referida del rotor al estator, pero como no la puedo medir, ¿qué importa si la llamas papá o la llamas mamá? Okay. Ah, que la diferencia entre papá y mamá es que tienes que multiplicar por ella la menos j teta. No la puedes medir. Entonces, ¿para qué coño te vas a amargar la vida tratando de conseguirlo? O sea, si es algo que no puedes medir, porque físicamente no lo puedes medir, no te importa cuánto que funcione. ¿Ok? Y el tipo de máquina, si no me equivoco, es la continua, la que estamos viendo ahorita. Esta que está aquí. Ajá, que es la misma de la tarea. Bueno, Esta es una sincrónica en realidad. Okay. Lo que pasa es que en vez de ser trifásica es bifásica. En el estator. Okay. Pero ese es el esquema de una máquina sincrónica que tiene el devanado cortocircuitado, que es como tú arrancas las máquinas sincrónicas. O sea, cuando las funcionas como un motor, tú primero la cortocircuitas y después a una cierta velocidad es que le colocas el cambio, le colocas la continua. Okay. Bueno. ¿Okay? Entonces yo ahora más tarde se los mando por Telegram todo el examen y las 3 soluciones. Okay. Por curiosidad, en el parcial, máquina sincrónica igual. Es una maquinita así, o sea, puedo poner la trifásica en el estator. No, lo digo por lo que mencioné ahorita, sincrónica. No me voy a poner a especificar el tipo de máquina, no me voy a poner. Okay. O sea, les mandaré así, fíjate que en este no dice que es para el tipo de máquina. Claro. O sea, en este caso lo que se mandó a hacer fueron 2 transformaciones. Y justamente la idea es que vieran que la transformación de la pregunta 4 no tiene sentido. No. Porque te devuelve un sistema más complicado que el de partiste. Claro. Que el MATLAB se lo chupa igualito con teta, sí, pero antiguamente, en los años 60, cuando no había computadoras, coño, tenía que invertir una matriz constante, era una sola inversión matemática. Claro. Si la matriz depende de teta, tienes que hacer una inversión cada paso de integración. Okay. Entonces podemos antiguamente pudiésemos hablar que una simulación puede durar horas, si lo hacías en variable real con una transformación que te la resolvía en unos pocos segundos. Hoy es que, bueno, pestañeé 5 veces o pestañeé una sola vez. Claro. Porque las velocidades de cómputo hoy en día te dicen, bueno, ¿para qué lo hago? Pero claro, aquí estamos analizando una máquina. Si yo analizo un sistema multimáquina con 20, 50 máquinas, ahí sí vuelven los tiempos de computación. O sea, imagínense, si yo analizo todo el sistema interconectado desde Guri hasta su casa, Claro. tengo que pasar por todas las máquinas, todos los transformadores, todas las líneas. Entonces ahí sí hace falta aplicar diagonalización y cosas, porque primero era menos espacio en memoria. Cuando tú diagonalizas, te olvidas de la mitad inferior de la matriz. Son posiciones en memoria menos. Fíjense, ustedes se quejan porque el celular se les acaba los gigas de RAM. Las calculadoras, cuando yo estudié, lo que tenían, las más arrechas tenían 32K de memoria. O sea, las últimas 32K de memoria. Bueno, sí, en sistemas 2 se quedaba pegada al HP en físico. Tuvimos que usarla en el celular. Por La eso. física no podía. Tú dices que, no, y peor es cuando después que pasa media hora te dice battery low. O sea, ahí era cuando uno casi se suicidaba. La vaina decía battery low.
Pero en la calculadora nosotros corremos flujo de carga hasta 10 barras. Pero no lo puedes hacer automatizado, tienes que hacerlo paso por iteración por iteración. Claro, me imagino. Porque no te daba la calculadora. No da. O sea, hoy en día yo por eso es que les debo utilizar la computadora. Total, vamos a usar Excel, pero bueno. O utilizarán inteligencia artificial. Un poquito de todo para no... No, es que mientras que la usen y la sepan usar, yo no tengo delirios psicosociales porque la usen. Pero tienen que aprender a interpretar los resultados. Porque fíjense cómo mintió. Fíjense que aquí el mismo prompt generó una hermitiana, como se la pedí, y en la de abajo el mismo prompt generó una transformación que no es hermitiana, pero fíjate que la verdad dice que es hermitiana. Y no cumple la propiedad. Fíjate que él en ningún lado demostró la propiedad de que el producto, y él sabe que es hermitiana, porque yo solo, o sea, no, sí, la respuesta conjugada, que hay que igual a la identidad. Como que nos preguntara a nosotros, ¿esa es Miriam? Sí, profe, sí. ¿Cómo no? Sí. Por favor. Pero que lo podemos usar, sí, pero tienen que saber escribir bien las ecuaciones. Y usted sabe que el látex, basta que usted se equivoque en una letra y después me está metiendo otra vaina. Entonces, que si van a meter una ecuación, coño, tengan un visor de lo que están metiendo. No se confíen en que ustedes se saben el látex, dice. Por culpa de Luis Andrade, o sea, tengo un visualizador. Sí. Porque te comes un corchete, el -1 se lo pones mal y no es lo mismo, pues te va a entender que vas a invertir término a término o vas a invertir en la matriz. O sea, porque basta que aquí metas el -1 dentro de la vaina y puedes entender cualquier mierda. Claro. O que te equivoques y se te olvide el -1. Entonces haces TH por R por TH y te da otro vaina y tú sigues para adelante. De hecho, a mí me pasó una tarea que yo usé, fue Python, con una librería que permite escribir todo simbólico. Saqué la cuenta y, bueno, y cuando veo, no me dio la diagonal de la receta y yo, lo hice mal. Revisé y yo había calculado la inversa arriba, pero transponiendo todo fino, y abajo lo volví a invertir. Y fue donde el programa me dijo, mira, no. Por eso les digo, o sea, tengan un visualizador de lo que están metiendo. O sea, yo no les digo que no lo usen, pero si lo usan bien. Claro. O sea, no la caguen en idioteces con coño, me voy a confiar en meter la ecuación bien. Fíjense que si yo escribo sin en la ecuación y no pongo la sin, él no entiende que es un seno, que es una función seno. O sea, si escribo sin solamente, él piensa que la variable se llama sin. O sea, en látex es /sin sin para el que sepa que eso es la función seno, o /cos para que sepa que es la función coseno. Que si le pusiste el teta al paréntesis, o no, si él sabe que es una función, lo siguiente que es el argumento. O sea, eso tiene látex calibrado si tú le pusiste el paréntesis o no. Pasa que uno es cuidadoso y pone el paréntesis para coño cosas. Y, por ejemplo, cuando tú resuelves, pues claro, este no está aquí, pero yo tuve que definirle que tenía que utilizar este operador, porque si no es lo que me utiliza el operador de Laplace. Automáticamente. Y entonces, si usas Laplace, tú no sabes diferenciar de lo que es término de transformación de lo que es término de generación. Porque después, entonces, el cabrón te pone que ese es J-óptica. Claro. Y entonces, te aparecieron como con todos lados. Entonces, ¿qué es transformación y qué? No, entonces yo tuve que decirle, cuando es el prompt, me mantienes el operador P como el operador derivado. Que se llama diferenciación de Heaviside. Entonces, fíjate que él ya empieza a nombrarlo. Después, ecuación única con el operador P. Para poderlo hacer compactito como...
Pero si no le dices el lugar, entonces te dice, aquí se te sale ZS. Ok. Entonces aquí te sale S, aquí te sale S, aquí te sale S, entonces este lado te sale S, entonces tú dices, mierda, ¿cuál es cuál? Ok. Claro. Entonces, al obligarlo a usar P, entonces sí el omega queda, porque omega es P de teta, que también te pudo haber sacado P de teta. Entiendo. Y bueno, la ventaja de la integración artificial que te dice que hay una derivada interna que es P de teta y te saca el omega, ¿ok? Pero es válido utilizarlo. Ok. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces en viernes. Perfecto. A las 8 igual. A las 8 igual. Cualquier cosa me mandan por el grupo. Yo ahorita les